Bien, vamos a seguir con la energía. Vamos al apartado 5. Vamos a ver los efectos del calor. ¿De acuerdo? Vamos a seguir con el tema de energía. Hemos visto ya en qué unidades se mide el calor, la temperatura. Hemos visto la diferencia entre temperatura, calor, energía térmica. Vamos a ver dos cosillas más que son los efectos del calor y la propagación del calor. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces vamos a aprender varios conceptos, ¿vale? Cuando un cuerpo gana o pierde energía térmica en forma de calor, pues puede tener varios efectos. Puede sufrir un cambio de temperatura, puede sufrir un cambio de temperatura, puede sufrir un cambio de volumen cuando gana o pierde energía térmica o puede sufrir un cambio de estado, ¿vale? Vamos con el primero de ellos, ¿vale? Recordamos que la temperatura era una medida, era una forma de medir la energía térmica del cuerpo, de forma que si, bueno, pues un cuerpo pues gana o pierde esta energía en forma de calor, pues le cambia su temperatura, ¿vale? La temperatura era una forma de medida. Entonces, cuando a un cuerpo se le suministra calor, no todos reaccionan igual, ¿vale? Depende de la sustancia o el material que estén hechos. Entonces, para que ese cambio de temperatura eh, se consiga, depende pues del material de que esté hecho. Por ejemplo, no es lo mismo suministrar en forma de calor una serie 400, por ejemplo, 473 julios en forma de calor. Si se lo suministramos a 1 kilo de hierro, hacemos que éste aumente su temperatura en 1 grado. Sin embargo, si nosotros queremos que aumenten la temperatura 1 grado el agua, 1 kilo de agua, por ejemplo, pues necesitamos suministrarle 4183 julios. Es decir, no siempre que suministramos calor o quitamos calor a unas sustancias reaccionan igual, ¿vale? Es lo que os quiero decir. ¿Y de eso de qué depende? Pues depende del calor específico, ¿vale? De una propiedad de las sustancias, de los materiales, que es lo que llamamos el calor específico. ¿Qué es el calor específico? Pues es la cantidad de calor que necesitamos para que 1 kilo de esa sustancia aumente su temperatura en 1 grado, ¿vale? Aquí os viene el ejemplo que os decía, es decir, si yo quiero que la temperatura de 1 kilo de hierro aumente 1 grado, tengo que suministrarle 473 julios. Calor específico de cada sustancia está determinado, ¿vale? Lo tenemos en tablas, son datos, no tenemos por qué conocerlo. Es un dato que vamos a encontrar pues en tablas de este tipo, ¿vale? Por ejemplo, nos dice el agua 4183 julios. Las unidades son julios partido de kilo grado Celsius. ¿Esto qué quiere decir? Que yo para aumentar en 1 grado Celsius un kilo de agua que aumente su temperatura en 1 grado Celsius necesito suministrarle 4183 julios, ¿vale? El calor específico también nos indica el calor que debe ceder un cuerpo para disminuir su temperatura. A ver que no me resalta. ¿Vale? Es importante esto de aquí también. No solo para aumentar la temperatura, sino que también para disminuir su temperatura. Disminuir también su temperatura. Nos viene un ejemplo. Por ejemplo, si 1 kilo de cobre pierde 389 julios, ¿vale? Miramos aquí el cobre, 389 julios, si pierde, pues entonces su temperatura disminuye 1 grado. Si yo le aplico 389 julios, lo que va a hacer es aumentar su temperatura 1 grado, ¿vale? Hay que tener en cuenta que esto es para 1 kilo de esa sustancia, ¿vale? Entonces, esto es proporcional a la masa. Lo tenemos aquí. Es proporcional a la masa del cuerpo. Es decir, que si en lugar de 1 kilo de aluminio tenemos 5 kilos, pues necesitaremos 5 veces más, ¿vale? En lugar de 1 kilo de aluminio tenemos 5 kilos, necesitamos 5 veces más de calor, ¿vale?
Por ejemplo, ¿cuánto sería? Vamos a mirar en la tabla 1 kilo de aluminio. Bueno, no nos viene aquí. Vamos a imaginar que es 1 kilo de acero, ¿vale? Para aumentar 1 grado 1 kilo de acero necesito aplicar 460 julios, ¿de acuerdo? Si en lugar de 1 kilo son 2, pues necesitaremos el doble de julios, es decir, serían 920 julios, ¿vale? 2 por 460, ¿de acuerdo? Bueno, esto en cuanto al cambio de temperatura. Saber que depende de una propiedad de la sustancia, que es el calor específico, que es el que nos dice pues, la cantidad de calor que necesitamos aplicar a 1 kilo de una sustancia para que aumente su temperatura 1 grado. Cada sustancia tiene su calor específico propio. Bueno, otro efecto del calor. Cuando nosotros aplicamos calor a una sustancia, otro efecto que podemos aplicar es el cambio de volumen. Esto viene relacionado con lo que llamamos dilatación, ¿vale? Que es el aumento de volumen cuando recibe calor. El aumento del volumen de un cuerpo cuando recibe calor, ¿vale? Si un cuerpo lo que hace es ceder calor, si lo que hace es ceder calor, es decir, pierde calor, su volumen disminuye, ¿vale? Y decimos que ha sufrido una contracción, ¿vale? Hay cuerpos o sustancias que son más proclives o más tendentes a que sea más evidente este cambio de volumen, ¿vale? Por ejemplo, la dilatación se ve muy bien en los metales, ¿vale? ¿Por qué se dilatan? Porque cuando un cuerpo recibe calor se incrementa la energía cinética de las partículas que lo forman. Entonces se produce más separación entre sus partículas y hace que esto ocupe más espacio. Ya digo, por ejemplo, en los metales la dilatación es mucho más evidente, por ejemplo, pues que en otras sustancias. ¿Vale? Bien. Sin embargo, bueno, pues hay una sustancia que cuando se enfría ocurre al revés, no se contrae, sino que aumenta de volumen, ¿vale? Pensáis un poco en esa sustancia, me la decís, me la contáis en un mensaje. Bueno, otro efecto del calor es el cambio de estado. Esto ya lo habíamos visto. Entonces, los tres estados en los que tenemos la materia son sólido, líquido y gaseoso, y ya habíamos estudiado este esquema, ¿vale? Provocábamos el cambio de estado de uno a otro si aplicábamos calor, ¿vale? Nosotros tenemos sólido, algo sólido, si le aplicamos calor pasamos a fusión, pasamos a líquido, este cambio se denomina fusión. Si ese líquido le seguimos aplicando calor, ese líquido pasa por evaporación y pasaría a gas, ¿vale? Entonces, en el esquema que tenemos en el libro, si vamos de arriba hacia abajo, estamos aplicando calor, y si vamos de abajo hacia arriba, ocurre cuando quitamos calor, cuando aplicamos frío o quitamos calor, ¿vale? Se producen los cambios de estado. Bien, vamos a ver ahora la propagación del calor. Propagación del calor. ¿Cómo se puede propagar el calor de un cuerpo a otro? ¿Vale? El calor que dijimos que era la energía térmica que pasaba de un cuerpo a otro, del que está a mayor temperatura al que está a menor temperatura, ¿vale? Hasta que ambas temperaturas se igualan. Entonces tengo tres modos. Uno es conducción, otro es por convección y otro es por radiación, ¿vale? Por conducción, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, pues por conducción se produce entre sólidos cuando están a distinta temperatura pero entran en contacto, ¿vale? Tiene que haber contacto entre ellos. Es, por ejemplo, cuando arrimamos pues, una varilla metálica a un fuego, ¿de acuerdo? Se produce entre sólidos, pero tiene que haber contacto entre ellos. Entonces, la energía térmica del que está a mayor temperatura se transmite de partícula a partícula al que está a menor temperatura hasta que ambas temperaturas se igualan, ¿vale? Igualan temperaturas o hasta que deja de haber contacto entre ellos, evidentemente. Se alcanza lo que es un equilibrio térmico. Bueno,
No se produce transporte de materia, lo único que se transfiere es la energía térmica, ¿de acuerdo? Los líquidos conducen muy mal el calor, los gases lo conducen peor. Entonces, según esto, según la conducción del calor, quiénes conducen mejor y quiénes peor, tenemos una clasificación, ¿vale? Tenemos materiales que son conductores, que conducen bien el calor, que se dice que tienen conductividad térmica, ¿vale? Lo mismo que hay materiales con conductividad eléctrica, los hay con conductividad térmica. ¿Cuáles son los mejores? Los metales. Los metales son materiales que tienen muy buena conducción del calor. Por ejemplo, vosotros daros cuenta, tenemos una olla, una tartera, si tiene las asas metálicas, eso nos quema, ¿vale? Si las asas fueran de un plástico tipo termoplástico que aguantara el calor, pues ese plástico no nos quema porque no transmite el calor, ¿vale? Sin embargo, los metales sí, son los mejores conductores térmicos. Materiales aislantes que podemos tener, los que transmiten mal el calor. Por ejemplo, tenemos la madera, ¿vale? Nosotros arrimamos al fuego una madera, un palo a distancia y no nos quema. Sin embargo, si eso fuera de metal, esa varilla fuera de metal, nos llegaría a quemar, ¿vale? La madera se quema ella, pero no transmite el calor. La fibra de vidrio, el corcho, ¿vale? Estos son todos materiales aislantes, ¿vale? Aquí tenemos los materiales conductores de la izquierda y aquí tenemos materiales aislantes, ¿vale? Repito, la madera, si arribamos un palo al fuego, pues se va a quemar, pero nos vamos a estar un rato que no vamos a sentir el fuego. Sin embargo, con una varilla metálica sí, que la varilla no se queme. Bueno, otro método de propagación del calor es la convección. Se produce en los fluidos, líquidos y gases. Consiste en la transferencia de calor mediante el desplazamiento de materia, ¿vale? Fijaros que antes os he dicho que no había desplazamiento de materia, ahora aquí sí, ¿vale? Es el caso típico, por ejemplo, cuando tenemos un radiador, el radiador calienta el aire, entonces el aire caliente sube, se forma una corriente y va calentando la parte de arriba y después el aire caliente se va enfriando y va bajando. El aire frío baja y de nuevo llega al radiador que aquí lo vuelve a calentar y el aire caliente tiende a subir. Entonces se forman lo que se llaman corrientes de convección, ¿vale? Estas corrientes también se utilizan mucho en meteorología, ¿vale? Las masas de aire frío descienden, lo mismo que en el caso del radiador, descienden a la superficie donde se calientan y vuelven a subir. Se forman las corrientes de convección que originan, pues en este caso meteorología, pues originan los vientos, ¿vale? Otra forma de propagar el calor es la radiación. Es una forma de transmisión de energía térmica que no presenta de ningún medio material, ¿vale? De ningún medio intermedio material para producirse. Esto quiere decir pues, que puede producirse entre dos cuerpos que no están en contacto, ¿vale? Conducción son dos cuerpos que están en contacto y no hay transferencia de materia entre ellos. Convección es transferencia de calor mediante desplazamiento de material y radiación no están ni en contacto ni hay transferencia de material, ¿vale? Sin que haya movimiento de materia entre ambos. Es el caso de la radiación, por ejemplo, del calor que nos proporciona el Sol. La radiación que nos viene del Sol, ¿vale? Nos transmite energía calorífica y lo mismo que sentimos cuando aproximamos la mano a un radiador, ese tipo de cosas, ¿vale? Bueno, pues estos son los tres modos de propagación y las tres diferencias entre ellos.